Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Aquí regresando de nuevo con la guía del Padre Celestial y el buen Espíritu que nos asiste siempre en los audios. En la vida que recorremos, siempre hemos visto cómo el suicidio genera tanto dolor en las familias, genera dolor a los allegados, a nuestros amigos, genera dolor a nuestros espíritus guías y por ende dolor a nuestro Padre que nos ve fracasar. La falta de fe y la falta de valor, como dicen nuestros espíritus guías protectores, es lo que hace que nosotros sucumbamos ante las pruebas y que nos lleven a cometer estos espíritus malos, estos actos tan reprochables por Dios. Pues bien claro lo debemos de tener, que el único y quien puede disponer de la vida de sus criaturas es nuestro Dios Padre. Hoy vamos a tratar un tema sobre el suicidio en el libro del cielo y el infierno. Espero que ya lo hayan descargado y lo estén leyendo. Y es un ejemplo de la transición que se vive del mundo corporal al mundo espiritual. Y hoy vamos a hablar de una madre y un hijo. Esto fue una comunicación mediúnica en el año 1865, más o menos, en París, por el grupo espírita de Allan Kardec, nuestro codificador, nuestro hermano que nos dio esta filosofía. Y espero que aprendan de este ejemplo para que comprendan tanto la gravedad de estos actos como las consecuencias, y asimismo también pues nos ayude a que en los momentos de debilidad o cuando estemos con conocimiento de que alguien esté pasando por una situación similar, podamos darle aliento y podamos brindarle ayuda. El suicidio es uno de los males que agobia a la humanidad y que es nuestra responsabilidad como seres espíritas tratar de evitarlo a toda costa. Obviamente, dependiendo del libre albedrío de las personas, pues no podemos obligar a nadie, pero al menos como espíritas estamos obligados moralmente a tratar de impedir que las personas se suiciden, con una palabra de consuelo, un acto de amor al prójimo. Muchas veces vemos cómo la pérdida de los seres queridos afectan tan profundamente la psiquis de las personas a su alrededor, o cómo vemos también que la enfermedad o el padecimiento de nuestros seres más amados nos generan a nosotros ese desconsuelo, ese dolor que nos puede llevar a una depresión profunda, y que espíritus inferiores pueden aprovechar para generar en nosotros esa aptitud y esos pensamientos que nos conllevan a tomar la decisión de quitarnos la vida. Muchas personas, por los apegos, hablándolo en el sentido sano, de esos apegos mismos, cuando se aferran a la vida de los demás y que sienten que estas personas se van y sienten esa pérdida tan profunda y que no saben qué hacer, o que piensan que no pueden vivir sin esa persona al lado. Esto es un tema al que vamos a tratar hoy, que lleva ese sentido, sobre el apego de una madre a un hijo, y que la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida para ir a reunirse con su hijo. En el mes de marzo del año 1865 existía un negociante en una pequeña ciudad cercana de París que tenía en su casa a su hijo de 21 años de edad, muy enfermo, gravemente enfermo,
ese joven sintiéndose pues a punto ya de expirar, de morir, entonces llamó a su mamá, ¿sí? Y tuvo la fuerza para abrazarla, ¿no? La llamó como para despedirse. Y esta señora, derramando pues lágrimas, le dijo a su hijo: ve, hijo mío, precédeme, no tardaré en seguirte. Al mismo tiempo salió ella ocultando la cabeza entre sus manos, cogiéndose la cabeza, y las personas que se encontraban allí presentes en ese momento, en esa escena triste, consideraron esas palabras de esa señora X, ¿sí?, como una explosión de dolor que el tiempo y la razón pues iban a pasar, ¿no? Iban a aplacar. Nadie se imaginaría que iba a tomar una decisión. Entonces, sin embargo, cuando el enfermo muere, las personas que estaban alrededor buscaron a esta señora, ¿sí?, por toda la casa, y la encontraron colgada de un granero. Se mató, se suicidó, se ahorcó. Entonces, en el entierro de la madre se hizo pues en el tiempo igual con el hijo, ¿no? A todos los enterraron, murieron el mismo día. El hijo se despidió de la mamá le dijo: tranquilo, que pronto nos vamos a reunir. Y una vez el hijo murió, la mamá fue y se colgó. Una triste historia que tal vez en este ejemplo tiene cierta forma, pero que en la cotidianidad puede pasar de muy diferentes formas. Cuántos padres y madres se matan, o hijos se matan porque perdieron su mamá, o viceversa, ¿cierto? El grupo espírita Allan Kardec, en esta vocación que quedó constatada aquí en el libro del cielo y el infierno, nos dicen que días después evocaron al hijo. Más adelante les voy a hacer un audio a ustedes sobre la evocación de los muertos, que está prohibida en Deuteronomio por Moisés, para que entendamos un poco y ustedes sepan cómo tratar esa situación con las personas que son demasiado religiosas y pues que nos condenan porque hablamos como que espíritus de los familiares y cosas como esa, aduciendo que en Deuteronomio 10:18 dice que eso es aberrante a los ojos de Dios y no sé qué cuántas cosas más, y les voy a explicar bien ese tema. Entonces, es evocado ese espíritu por los medios de ese tiempo, en ese momento, personas serias, y a lo que le preguntan: ¿tienes noticias de la muerte de tu mamá, que se ha suicidado sucumbiendo a la desesperación que le ha causado tu pérdida? Esta pregunta se la hace los medium al espíritu de ese hijo que muere por enfermedad, y él responde, dice: sí, y sin la pena que me ha causado el cumplimiento de su fatal resolución. Claramente vemos que el espíritu de ese joven se da cuenta que su mamá sí llegó al mundo espiritual, está con él en el mundo espiritual, pero que él está padeciendo la pena porque sabe que la resolución, la decisión que tomó la mamá tiene un fatal desenlace en cuestiones de las consecuencias morales que acarrea ese acto. Entonces él repite, él dice: sí, y sin la pena que me ha causado el cumplimiento de su fatal resolución, sería enteramente dichoso. Vemos que sí se pudo el hijo ver a la mamá, pero que no es dichoso, no es feliz, porque la mamá acarreó una situación moral que tiene unas consecuencias bastante fatales en el mundo espiritual, y que pensando que se iban a reencontrar y ser dichosos, pues claramente el espíritu del joven dice que no, ¿sí? Él sigue diciendo lo siguiente, dice: pobre y excelente madre, no ha podido soportar la prueba de esta separación momentánea y ha tomado, por estar reunida a su hijo que amaba tanto, el camino que de él debía alejarla. Ay de mí por mucho tiempo. Si vemos lo que dice este espíritu, este joven, este hijo,
que muere y la mamá se mata porque él se murió, está claramente diciéndonos que primero que todo va a pasar muchísimo tiempo para volverse a reencontrar. Esto nos dice algo y nos enseña algo, que el suicidio no es la solución para ver a nuestros seres queridos, que de hecho nos aleja mucho más de ellos y por mucho más tiempo, que no nos vamos a reencontrar con ellos como pensamos, que si mi mamá se murió, mi papá se murió, entonces yo me voy a matar para ir con ellos porque yo no puedo vivir con ellos, sin ellos, pues vamos a cometer un peor error, porque antes nos vamos a alejar mucho más. Ni siquiera vamos a tener la oportunidad de poder comunicarnos o vernos con ellos. También habla de que ella no soportó la prueba, es decir, que la prueba de ella era ver morir a su hijo, pasar ese dolor, resignarse ante ese dolor para poder vencer. Sucumbió ante la prueba como suicidándose. En ese momento, lo que nos enseña la ley de justicia divina a través del libro del cielo y el infierno es que uno paga por donde peca. Quiere decir que ella primero tiene que pagar las consecuencias del suicidio y luego volver a repetir en una vida después, una vida posterior, vivir de nuevo ese dolor, y ya no con la misma intensidad, sino que tal vez mucho peor. Entonces miren que el espíritu de ese hijo que murió en calma, murió resignado en su cama, aceptando las cosas, pues fue a un lugar diferente, no un lugar circunscripto o físico, sino dentro del espacio del mundo espiritual, pero en un nivel más elevado que el de la mamá, por ser una suicida, ¿cierto? Y ve con gran desconsuelo cómo su madre va a perderse y que no van a reencontrarse realmente y que va a pasar muchísimo tiempo para poder volver a verla, ¿cierto? Ay de mí, dice el espíritu, por mucho tiempo pasará. O sea, el hijo sí quería reunirse con su mamá. La decisión de su mamá, ¿cierto?, le ha matado la esperanza de poder verla. Ahora miren lo siguiente, miren lo que dice. Ha retardado indefinidamente esa reunión que habría sido tan pronta si la sumisión a la voluntad del Señor hubiera llenado su alma y si se hubiese resignado humilde y arrepentida ante la prueba que debía sufrir y la expiación que iba a purificarla. Miren que este espíritu nos está mostrando claramente todo, absolutamente todo lo que hemos venido aprendiendo en las reuniones sobre la reencarnación, sobre el proceso desencarnatorio, lo que hemos aprendido sobre las consecuencias de nuestros actos, la ley de causa y efecto, y todo esto que nos enseña el espiritismo. Él lo que dice es que ya en ese momento, cuando la madre se suicida por el dolor que le ha causado, no solo perdió la expiación, es decir, no solo perdió el tiempo de haber venido aquí, aunque haya hecho las cosas bien, ¿sí?, sino que también no venció la prueba que debía sufrir. Todos sabemos que nuestra existencia temporal durante este paso por la tierra, que es una tierra de expiación, un mundo de expiación y pruebas, no es un mundo feliz, tiene un propósito, y el propósito es purificar nuestro espíritu. ¿Y a través de qué? No de la alegría y la felicidad, sino a través del dolor y el sufrimiento. Pareciera injusto si no conociéramos a Dios, si fuésemos unos materialistas, orgullosos y egoístas, pero realmente es justo y necesario que nosotros estemos aquí por las consecuencias de nuestros actos, de nuestras vidas precedentes. Tenemos un alma inmortal y muchas existencias corpóreas que nos dan a nosotros la evolución. Muy posiblemente esa madre debía pasar ese dolor porque era para ella una expiación, porque muy posiblemente generó dolor en una vida pasada también de esa magnitud, y debía vivirlo en carne propia para poder expiar. Y así como podemos dar muchas razones de lo que pudo haber vivido esa madre con respecto a la prueba que sufrió con un hijo enfermo y terminal. Lo que nos está enseñando este espíritu es lo que debemos hacer.
Cuando nosotros estamos viviendo una prueba, tenemos un familiar enfermo, está a punto de morir, sentimos que sin ellos no vamos a vivir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues simplemente toca resignarnos y aceptar con humildad su partida. ¿Por qué? Porque es que el espiritismo nos está enseñando que hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La vida futura, la vida del espíritu, la que siempre nos prometió Jesús, el porvenir, y de que nos vamos a reunir nuevamente con los familiares que nos han precedido, que han ido primero al mundo espiritual. En este mismo libro, El cielo y el infierno, nos explican que la asistencia corpórea es como una especie de cárcel, ¿sí? Y que nosotros antes debemos alegrarnos por las personas que se van, porque ya adquieren esa libertad del espíritu, que nosotros seguimos presos aquí de las vicisitudes y pruebas que este mundo nos ata, y que son necesarias para nuestra evolución. Que el egoísmo es el que hace que nosotros suframos por la partida, que nosotros suframos por la ausencia de esas personas, cuando todo lo contrario debemos hacer es alegrarnos porque ya se han ido primero que nosotros y se han liberado de todos estos males que vivimos aquí. Miren este espíritu lo que sigue diciendo, dice: orad, oh, orad por ella. La oración, como hemos aprendido en las reuniones, esto es importantísima a la hora de orar por los espíritus, para que ellos sientan alivio. La oración les da alivio a los espíritus, les hace sentir que se interesan por ellos, les hace sentir que no los olvidan, les hace sentir de una manera la presencia de nosotros y de ese amor que le profesamos. Sobre todo un espíritu suicida que, como hemos visto en anteriores audios o en las reuniones, ellos sufren grandes tormentos. Uno de ellos es sentir cómo los gusanos le carcomen el cuerpo. Es decir, ese espíritu no se separa totalmente de ese cuerpo, sino que vive la experiencia de la descomposición. Así pues, entonces, este espíritu del hijo pide que oren por su mamá, a esos medios a los que le está respondiendo. Y dice: y sobre todo no la imitéis. No la imitéis. ¿Qué quiere decir este espíritu? No hagan lo que ella hizo. Está invitando a la humanidad. Este espíritu le está enviando un mensaje a la humanidad diciendo: no hagan lo que hizo mi mamá, que se mató por mí, que se mató porque yo estaba enfermo y morí, y que mi pérdida le causó tal dolor que lo único que quiso fue reunirse conmigo y tomó la decisión de matarse. Las personas que estén pasando, que ustedes sepan que estén pasando por un momento así, y que esto puedan ayudarles, tomen la decisión de hacerlo, porque recuerden que también se peca por omisión. El no hacer el bien también es un pecado, también es un error, también es una deuda con Dios. Dice: y sobre todo no la imitéis, madres, que os enternecéis con el triste relato de su muerte. No creáis que amaba más que otras a este hijo, que era su alegría y su orgullo. No amaba más, pero le ha faltado el valor y la resignación. Quiere decir, mi mamá me amaba mucho, pero eso no quiere decir que tengan que matarse, que tengan que tomar ese tipo de decisiones por el afer, ese apego a nuestros seres queridos. Muchas personas que les hablan y le dicen que hay que dejar el apego, pero no les explican el por qué, ni qué realmente es en qué sentido apegarse. No es que estemos diciendo ni que el espiritismo u otras filosofías te digan, aunque otras lo muestran más bien como quitar el apego es como ser un poco indiferente, pero realmente no es ser indiferente. El espiritismo te dice que el apego es en el sentido de que tú tienes que entender que son personas, son seres individuales, ¿sí? Y que deben tener un proceso evolutivo, y que ese proceso evolutivo consiste en nacer y morir aquí en la tierra una y otra vez, y que tener la esperanza de que una vez que desencarnan, pues no los vamos a reencontrar, porque los lazos familiares, esos lazos de amor entre espíritus, no se rompen en la eternidad. Mira lo que este espíritu le manda a decir a las madres del mundo. Dice: madres que me escucháis,
Cuando veáis que la agonía cubre los ojos apagados de vuestros hijos, acordaos que como Cristo suben a la cima del Calvario, desde donde deben elevarse a la gloria eterna, y firma como Benjamín. Este espíritu se llamaba Benjamín. Están diciéndole este espíritu a las madres que debemos resignarnos. ¿Qué tal que María hubiese ido allá y se hubiera colgado junto a Judas porque mataron a Jesús? Pues hubiera cometido el mismo error que esta madre, ¿cierto? Lo que dicen es que, mira, el ejemplo de María se resignó, la muerte de su hijo, la sufrió, la vivió, ¿sí? Pero tenía la esperanza de reencontrarse con él, porque creía en su palabra, creía en sus promesas, y él le hablaba de una vida futura, él le hablaba de un reencuentro, él le hablaba de que el alma era eterna, de que no moría, no había muerte, que la vida es eterna. Obviamente muchas personas han entendido las palabras de Jesús con que simplemente alabándolo y adorándolo pues ya ganaron la vida eterna, pero olvidaron las otras que decían: no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar en mi casa, ¿sí? Que hay que hacer méritos para poderse ganar esa entrada. Tiempo después, después de evocar al hijo, llaman a la madre, estos medium, para comunicarse con ella, a lo que responde la mamá. La mamá dice: quiero ver a mi hijo, ¿tenéis el poder de devolvérmelo? Le está preguntando a los espíritas de ese momento en que la evocaron, y ella les está diciendo: quiero ver a mi hijo. Es decir, que ella pensó que al matarse pues iba a reunirse con su hijo y a reencontrarse, y ocurrió todo lo contrario, no lo pudo ver, ni lo podrá ver, como dice el hijo en la anterior psicografía. Dice que por muy largo tiempo no podrá ver a su madre, en tiempo indefinido. Quiere decir que depende de esos espíritus volverse a reencontrar. Y la madre exclama: quiero ver a mi hijo, ¿ustedes tienen el poder de devolvérmelo? Crueles, dice, me lo han quitado para llevarle a la luz y me han dejado a mí en las tinieblas. Ella está culpando a todo lo demás menos a ella misma por su acto. Egoísmo y orgullo una vez más reflejado. Aunque no conscientemente, pero de manera inconsciente, está aferrada a sus creencias y echándole, como todos, cuando nos va mal en la vida y cuando le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a la vida. Estamos culpando a todos los demás menos a nosotros de nuestros propios actos. Esta madre está sufriendo las consecuencias de ese mal acto que es el suicidio. Primero que todo, se fue pensando que se iba a reunir con su hijo, así como se lo dijo primeramente, que le dijo ella a él que tranquilo, que se vaya, que ella no va a tardar en seguirlo. Es decir, ella ya tenía la intención de matarse si su hijo se moría. Ella pensando que una vez el hijo muerto, iba y se mataba y iba a seguir al hijo. Y se encontró con que todo fue muy diferente. Primero que todo, no podía ver a su hijo, estaba en las tinieblas. No unas tinieblas, hablemos físicamente hablando, sino unas tinieblas, hablen de oscuridad, de silencio, donde no encuentra salida, donde como perdidos, ¿sí? Y ella sabe que a su hijo se lo llevaron hacia la luz, pero que ella debe estar allí, porque es el pago, es la consecuencia de su acto. Ahora dice: lo quiero, me pertenece. Miren cómo esa madre muestra ese cariño aferrado a su hijo, creyendo que su hijo es de ella, ¿sí? Creyendo que es de su propiedad por haberlo parido, cuando nosotros sabemos que los espíritus son individuales, que los lazos de la familia solo se dan en la tierra, que los lazos espirituales son eternos, que somos espíritus distintos, que no somos creados en familia ya particular en el mundo espiritual o desde que nos creó Dios, sino que esos lazos familiares se fueron creando aquí durante las cientos o
o decenas de encarnaciones que podemos venir siendo familias. Miren lo que dice este espíritu, dice: lo quiero, me pertenece. ¿Acaso no es nada el amor maternal? Dice ese espíritu. ¿Qué? Haberle llevado 9 meses en mi seno, haber alimentado su carne con mi carne, su sangre con mi sangre, haber guiado sus primeros pasos, haberle enseñado a balbucear el nombre sagrado de Dios y el dulce nombre de madre, haber hecho de él un hombre lleno de actividad, de inteligencia, de honradez, de rectitud, de amor filial, y perderle cuando realizaba las esperanzas que él había concebido, cuando un brillante porvenir se abría ante él. No, Dios no es justo, dice este espíritu. Este no es el Dios de las madres. No comprende su desesperación y dolor. Y cuando me doy la muerte para no dejar a mi hijo, me es arrebatado de nuevo. Hijo mío, ¿dónde estás? Si nosotros estamos viendo claramente aquí, esta mamá aún conserva los sentimientos, afectos, intuiciones, todo como hemos explicado del tránsito del mundo corporal a la vida espiritual, de que nosotros nos llevamos todos los sentimientos, todos los recuerdos, que lo único que nos llevamos es eso, lo malo y lo bueno que hemos hecho, quiénes somos, cómo nos comportamos. Y esta madre, aún después de desencarnar, sigue aferrada a ese amor a su hijo. Es una madre que amaba a su hijo, que lo sobreprotegía y que no quería perderle. Pero miren, si ustedes notan, aquí está la ignorancia de estos espíritus, de que le enseñan esto, que no les han enseñado esa parte de lo que pasa después de la muerte, ni las consecuencias de nuestros actos. Esta madre, en medio de su ignorancia, aunque quería era reunirse con ese hijo que amamantó, que cuidó, que alimentó, lo único que quería era estar con su hijo, no separarse nunca de él. Lo amaba por sobre encima de todo, cuando realmente hay que amar primero a Dios sobre todas las cosas. Y de repeso, este espíritu, mire la condena que se le va aumentando en el momento en que culpa a Dios de la muerte de su hijo, culpa a Dios que se le sea arrebatado en el mundo espiritual, que no lo haya podido encontrar en el mundo espiritual. Reniega de Dios. Está cometiendo aún mucho más grave pecado, por así llamarlo, o el error lo está aumentando, lo está agravando, porque murmurar de Dios, de su justicia, es lo peor que podemos hacer. Lo que ella vivió fue la consecuencia de sus propios actos, y así está culpando a Dios. Se deja entrever que era una madre religiosa, ¿cierto? Creyente de Dios, y que de igual manera se atribuía a que su hijo fuese todo lo que era por ella. Una madre y un padre, como hemos hablado, son los encargados y responsables de que los hijos sean hombres de bien. Quien es o quien decide ser quien es el mismo espíritu. Nadie obliga a nadie a ser quien sea. Ahora le preguntan, hacen una pregunta a ella, dicen: pobre madre, participamos de vuestro dolor. Los espíritus le están diciendo: entendemos su dolor y a nosotros también nos duele que usted esté sintiendo eso. Y le dicen: pero habéis tomado un triste medio para estar reunida con tu hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios, y deberías haber pensado que castiga toda infracción a sus leyes. La privación de la vista de vuestro hijo es vuestro castigo. Los espíritus le están diciendo: mire, usted se mató y no fue la manera correcta, y ahora está sufriendo las consecuencias. Tal vez esa señora que se mató por su hijo no sabía esto, no sabía esa verdad. Y miren lo que responde ella a las palabras de los espíritas. Dice: no, yo creía que Dios era mejor que los hombres. No creía en su infierno,
sino en la reunión eterna de las almas que se amaron como nos amamos. Me he engañado, Dios no es justo y bueno, puesto que no ha comprendido la inmensidad de mi dolor y de mi amor. Oh, ¿quién me volverá a mi hijo? ¿Lo he perdido para siempre? Piedad, Dios mío, piedad. Esta persona, miren, claramente vemos cómo la creencia sobre el mundo espiritual que nos da la religiosidad no es tan realmente exacta. De hecho, es incorrecta. Porque a esta persona le hicieron creer que no había unas consecuencias, que simplemente el pedir perdón ya los pecados estaban resueltos. Esta persona creía en esa reunión de las almas, ¿cierto? De las personas que se amaron, pero no los caminos, por los medios sanos por los que se pueden reunir. Nunca le enseñaron que el suicida tiene una consecuencia de su acto. Entonces dicen, y miren que ella sigue vituperando y murmurando de Dios. Ahora ellos le preguntan, veamos, calmad vuestra desesperación. Primero ellos le dicen, cálmese un poquito, ¿sí? Y le dicen, pensad que si hay modo de volver a vuestro hijo, no es blasfemando de Dios como lo haces. En lugar de hacerlos favorable para ti, os atraéis mayor severidad en el castigo. Es decir, que esta señora estaba empeorando su situación al seguir blasfemando de la justicia de Dios. Por eso nosotros, las cosas que nos pasan, no debemos culpar a Dios de nada. Absolutamente de nada, porque su justicia es perfecta. Ahora ellos dicen ella le responde, ellos me han dicho que no lo volvería a ver, he comprendido que lo han llevado al paraíso, y yo estoy en el infierno de las madres, ¿existe? Sí, demasiado lo veo. Es una persona, vuelvo y le repito, demasiado religiosa, que cree en el cielo y el infierno y esas cosas. La creencia de ese infierno que le pintaron es lo que se lleva en su memoria y eso es lo que vive. Ella sigue diciendo que le han dicho que no va a volver a ver a su hijo. Claro que obviamente la justicia no le va a permitir por el acto que cometió ver a su hijo. Tiene que pagar. Ella considera que lo que está viviendo es un lugar específico, como nos lo dicen a nosotros religiosamente, de que nosotros si nos portamos mal nos vamos a un lugar llamado infierno, y que si nos portamos un poco mal y un poco bien vamos a un lugar llamado el purgatorio, y que si nos portamos bien vamos a un lugar llamado paraíso o cielo. ¿Qué pasa entonces con ese amor de los que hemos tenido, esos hijos malos que las madres aman tanto y se los matan y se van al infierno, y ellas como se comportaron bien se van al cielo, entonces nunca los van a encontrar? ¿Nos parece injusto? Es doloroso. ¿Cómo una madre va a ver a su hijo todos los días quemándose en la quinta paila del infierno y no poder hacer nada por él? Eso no es consolador. Aquí los espíritas que evocaron a la mamá le están tratando de explicar que primero que todo deje de renegar y de vituperar hacia Dios, de hablar mal de Dios, de renegar de su justicia, porque está empeorando las cosas. Miren lo que ellos le dicen: vuestro hijo no está perdido para siempre. Creedme, le dicen ellos a esa madre, lo volverás a ver. Ciertamente sí, pero es preciso merecerlo con vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Los espíritus le están diciendo a ese espíritu: tú tienes que entender que eso que pasó era necesario, que eso que pasó era para tu bien, para una prueba, para purificarte. Entonces ellos le siguen diciendo: mientras que revelándote podéis retardar ese momento indefinidamente. Entre lo que hemos aprendido, de lo que nos enseña el espiritismo, es que el mal espíritu, entre más obstinado esté en su comportamiento hacia el mal, pues
va a sentir que las penas son eternas, que el infierno es eterno en él, o que su vida o el mal que lo persigue es eterno. Que solo un momento de reflexión, de arrepentimiento, es lo que lo puede sacar del mal paso en que está. Y los espíritus le están diciendo, mire, si usted sigue haciendo lo que hace, nosotros entendemos su amor a su hijo, pero si usted lo quiere ver, tiene que dejar de renegar de Dios. Muchas personas vemos que pierden la fe en Dios cuando pierden a su papá, a su mamá o a un hijo, y empiezan a decir que Dios es malo, que Dios es injusto, y esto y lo otro, y lo que están haciendo es empeorando su situación. Ahora dicen ellos, escuchadme, Dios es infinitamente bueno, pero es infinitamente justo también. No castiga jamás sin una causa. Y si os ha impuesto grandes dolores en la tierra es porque tú los mereciste. Si lo que les decía al principio, la ley de justicia, la causa y efecto, nos dice que nosotros pagamos por donde pecamos, quiere decir que esa madre tal vez en alguna otra existencia hizo sufrir a alguien la pérdida de un hijo, y ella tuvo que sufrir la pérdida de su hijo, y el más amado, para que le doliera bastante, para que aprendiera. Pero ¿qué hizo esta señora? Hizo todo lo contrario, sucumbió ante la prueba, se mató para ir a reunirse ante su hijo. Si hubiese conocido el espiritismo en ese entonces, pues este era el momento en que estaría viva, en su momento, perdón, y tal vez reunida con su hijo. Ahora ellos le dicen, la muerte de vuestro hijo era una prueba para vuestra resignación. Estaban diciendo estos hermanos, estaban explicando a este espíritu, esta madre, que lo que ella estaba viviendo era una prueba porque no había aprendido a resignarse, no era humilde, y que eso le iba a enseñar a ella a ser humilde, a resignarse. Desgraciadamente, dicen ellos, habéis sucumbido ante esta prueba de vida, y he ahí que después de vuestra muerte sucumbís de nuevo. Lo que ellos le están diciendo, aún después de la muerte, la sigues tachando más ese premio de Dios, por así llamarlo, de ver a tu hijo de nuevo. ¿Y cómo lo estás haciendo? Renegando de su justicia. Ellos le dicen, ¿cómo queréis que Dios recompense a sus hijos rebeldes? Si ella sigue en ese propósito de seguir renegando de Dios porque le quitó su hijo, que porque Dios no debió, Dios no es justo, y sigue vituperando y sigue murmurando de Dios y su justicia, los espíritus le están tratando de explicar a ella que si sigue en esa rebeldía, pues ¿cómo quiere que Dios le haga caso? Si Dios quiere a sus hijos obedientes. Ahora le dicen a ella, pero Él no es inexorable, acoge siempre el arrepentimiento del culpable. Le están diciendo, arrepiéntase, que Dios la va a perdonar y tal vez le dé la oportunidad de ver a su hijo. Ahora dicen, si aceptando sin murmurar y con humildad la prueba que os es enviada por esta separación momentánea, hubieses esperado con paciencia que tuviera bien llevaros de la tierra a vuestra entrada en el mundo en que estáis ahora, hubieses visto inmediatamente a tu hijo venir a recibirte y tender los brazos. Esto es una enseñanza que nos están dando los espíritus y nos están diciendo, cuando tú pierdas a alguien, por más que tú sientas ese apego, que no puedes vivir sin esa persona, y si tú tomas la decisión de matarte, pues vas a vivir lo que vive esta madre, que tú tienes que tomar con resignación esa muerte, porque es una separación simplemente temporal, porque es justa, porque es algo que mereciste, porque es algo que te va a enseñar la resignación, la humildad ante la voluntad de Dios también. Nos enseña a ser obedientes, aparte de eso humildes. Y si nosotros
orgullosamente y egoístamente queremos hacer que se haga la voluntad es nuestra, porque ella quiere, y si vemos todo el relato de la mamá, ella quiere es que se haga su voluntad y no la de Dios. Los espíritus nos están enseñando que nosotros, ante la pérdida de nuestros seres queridos, debemos ser sumisos, humildes, resignados, pero que tenemos que tenemos en nuestro conocimiento que saber que nosotros nos vamos a reunir con ellos de nuevo, pero haciéndolo de la manera correcta, no matándonos, no suicidándonos para reunirnos con ellos más rápido, porque antes vamos a cometer el peor error de alejarlos mucho más de nosotros. Los espíritus le siguen diciendo a esta señora, a este espíritu de esta señora, a esta madre de Benjamín: habréis tenido la alegría de verle radiante después de este tiempo de ausencia. Lo que hicisteis y lo que haces en este momento pone entre él y tú una barrera mucho más grande. Es decir, que este espíritu, si no recibe la ayuda que le están dando estos espíritas, por eso nosotros tenemos como espírita la responsabilidad de educar los espíritus también. Si estas palabras no llegasen a esta señora, imagínense en la eternidad cuánto tiempo esta señora viviría sufriendo por no ver a su hijo y cada vez odiando más a Dios, renegando más de Dios. Cada vez iba a ser peor su propio infierno moral, esos tormentos morales. Ahora ellos le dicen: no creáis que él está perdido en las profundidades del espacio. No, él está mucho más cerca de ti de lo que tú crees. Si nosotros vemos, recuerden que los espíritus nos enseñan que los espíritus inferiores no pueden ir a las esferas superiores o a mundos superiores, pero que los que están en mundos superiores sí pueden ir a los mundos inferiores. Es decir, que el hijo sí puede visitar a su mamá, aunque no se pueda dejar ver de ella, porque ese es su castigo, y si él viola eso, pues también tiene una consecuencia. Pero él sí puede verla. La que no puede ver a su hijo es su mamá, porque la que cometió el error fue su mamá. Ahora ellos dicen: pero un velo impenetrable le oculta a vuestra vista. Él os ve, os ama siempre y gime por la triste situación en que tú te has hundido por la falta de confianza en Dios que tuviste. Pide fervorosamente el momento afortunado en que les será permitido mostrarse a ti. Solo de vos depende apresurar o retardar ese momento. Rogad a Dios y decid conmigo, le dicen ellos a ese espíritu: Dios mío, perdóname el haber dudado de tu justicia y de tu bondad. Si me habéis castigado, reconozco lo que he merecido. Dignaos aceptar mi arrepentimiento y mi sumisión a tu santa voluntad. Los espíritus aquí, a través de este ejemplo, nos están enseñando algo: que un suicida se puede educar. Un espíritu de un suicida se le puede decir y enseñar, y se le puede ayudar a sacar de ese mal paso en que está y de ese tormento en que puede vivir. Muchos de ellos están obstinados allá, en el mal, o en los malos pensamientos, en los malos sentimientos, de la desesperación, cosas así como esta madre. Ellos dicen aquí, mire lo que le responde ante esta oración esa señora. Dice: ¿qué luz de esperanza acabáis de hacer brillar en mi alma? Lo que los espíritus nos dicen siempre es que la oración alivia a sus espíritus en sufrimiento. Y este espíritu responde ante esa oración y dice: ¿qué luz de esperanza acabáis de hacer brillar en mi alma? No solo por la oración, sino por lo que le están diciendo. Le dicen: sí, usted iba a ver a su hijo, pero si usted vencía la prueba con resignación. Pero ahora que usted cometió el error de haberse quitado la vida, que eso va en contra de las leyes de Dios, usted tiene que pagar eso. Pero tampoco es que te vas a condenar eternamente, sino que también tienes la oportunidad tú de que a través del arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios y corregir el comportamiento que tienes en este momento, vas a acortar el tiempo en que te vas a poder reunir con tu hijo. Porque tu hijo sí te ve, te puede escuchar y te ama y ora por ti.
pero eres tú la que tiene el castigo y tienes ese velo y por eso no lo puedes ver. Que para que lo puedas ver tienes que quitarse ese velo. ¿Y cómo? Arrepintiéndose y corrigiéndose. Ella sigue diciendo, es un resplandor en la noche que me cerca. Gracias, voy a orar a Dios. Este espíritu entendió que primero no es que le hayan quitado a su hijo, sino que su acto fue el que le alejó a su hijo. Entendió que es responsabilidad de ella el haber perdido a su hijo en primera instancia, porque es algo que debía expiar, debía probar y pagar. Y segundo, que estaba empeorando las cosas en el momento en que estaba en el mundo espiritual aún renegando de Dios porque le habían quitado a Dios, a su hijo, perdón. Entendió y dijo, voy a orar. Y se despidió, se fue con una luz de esperanza, se fue con alivio. Y tal vez esa pequeña ayuda le sirvió a ese espíritu a acortar el tiempo para poderse reencontrar con su hijo. Entonces ellos hacen aquí esto. Allan Kardec hace una pequeña observación diciendo, la muerte aún por el suicidio no ha producido en este espíritu la ilusión de creerse también vivo. Tiene perfecta conciencia de su estado, aunque en otros el castigo consiste en esta misma ilusión, en los lazos que le unen a su cuerpo. Es decir, que esta persona conocía un poco del mundo espiritual, sabía que el alma era eterna, sabía que se mató y que en ese momento ella iba a seguir viva y que iba a reencontrarse, porque eso es lo que nos enseñan a nosotros en la iglesia, que nos dicen que nosotros seguimos vivos, ¿cierto? Que el alma es eterna. Ella tenía ese pleno convencimiento, lo que no sabía era las consecuencias de los actos, de su pecado. Ahora ellos dicen acá, esta mujer ha querido dejar la tierra para seguir a su hijo en el mundo en que había entrado. Era preciso que supiera que estaba en ese mundo para ser castigada, no encontrándole en él a su hijo. Su castigo es precisamente el saber que no vive corporalmente y en el conocimiento que tiene de su situación. Así es que cada falta es castigada por las circunstancias que le acompañan, y no hay castigo uniforme y constante para las faltas del mismo género. Cada quien paga por donde peca, y las consecuencias serán relativas a la gravedad del acto. La mamá no se mató porque estaba jodida por la vida, porque como normalmente los suicidas aducen que se quitan la vida, sino que lo estaba haciendo por amor a su hijo. Lo estaba haciendo con la esperanza del conocimiento que le habían dado con respecto a Dios y con respecto al mundo espiritual. Ella lo hizo de manera ignorante, creyendo que matándose iba a reencontrarse rápidamente, porque creía que el alma era eterna y que podían verse en el paraíso. Era una buena madre, y como le dijeron que cuando uno es bueno va al paraíso, ¿cierto? Y su hijo fue bueno y murió y se fue al paraíso, ella pensando que era una buena madre, que hizo todo lo que hizo por su hijo, al matarse también iba a ir al paraíso, que ella no sabía que el acto del suicidio era castigado. Esto nos dice, hermanos, que tenemos que replantear nuestros conocimientos y replantear nuestras bases de conocimiento espiritual, para que no nos pase lo que le pasa a estos espíritus en algún momento dado en nuestra vida o en nuestras diferentes existencias. Esto es un ejemplo claro de que nosotros, primero que todo, no tenemos asegurado un lugar, más sino por nuestra propia moral y nuestros propios comportamientos, que debemos hacer las cosas correctas, que debemos conocer las consecuencias de nuestros actos. La cuestión no es de el que peca y reza empata. No, de eso no se trata. Esta madre, creyendo que era buena madre, se mató para ir a ver a su hijo en el cielo, porque ella creía merecer el cielo. Ella lo que no sabía era que todo acto tiene una consecuencia. Así pues, hermanos, espero que se hayan instruido y sepan que este audio o esta explicación
con este ejemplo pueda ayudar a muchísima gente que pueda estar pasando por esa situación y se les pueda dar a entender a esas personas que hay soluciones, pero que el suicidio no es la solución. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.